grados centígrados en la capital, día viernes. Gracias, amigos, por acompañarnos y estar en nuestra sintonía. ¿Qué tal, Adri? ¿Cómo estás? María Mercedes, amigos en casa, muy buenos días. Un gusto acompañarlos en este espacio informativo. Tenemos todas las noticias de importancia para que usted esté bien informado en este último día de la semana. Así es, ya el último día de la semana llega la información política para contarles que la sesión del juicio político al exministro de Energía, Fernando Santos Albite, en la Asamblea Nacional justamente se suspendió. Durante más de 3 horas escucharon las intervenciones tanto de los asambleístas interpelantes como las del exministro. Al pleno de la Asamblea acudió este jueves el exministro de Energía, Fernando Santos Albite, para defenderse del juicio político en su contra por incumplimiento de funciones. Luego de la lectura de las 53 páginas del informe de la Comisión de Fiscalización, donde se recomienda la censura del exministro, se reinstaló la sesión a eso de las 2:30 de la tarde con los interpelantes. En primer lugar, arrancó la legisladora por ADN, Nicole Saca, resaltando la inoperancia del exministro en el gobierno de Guillermo Lasso. Se responsabilice políticamente al exministro Fernando Santos Albite por su inacción, omisión e incumplimiento para evitar la crisis energética del Plan Maestro Eléctrico. Tras su intervención le siguió Adrián Castro, asambleísta de Azuay. De toda esa rampante ineficiencia en Cuenca, colegas, para pedir milagros hay quienes le ponen velitas a los santos. En este caso, lamentablemente fue Santos el que nos puso a nosotros a vivir a punta de velas. Luego de escuchar los argumentos de los interpelantes, era el turno del acusado, quien dentro de las 3 horas que tenía para defenderse, replicó que él hizo lo que estuvo a su alcance. Dar esta explicación no me tocaba a mí, yo no soy el ministro, no es el encargado en generar. Es el que hace las políticas, se hicieron todo lo posible, no hubo dinero, no hubo los permisos ambientales, es la justificación que me dieron. La primera licitación, la segunda licitación de la empresa eléctrica Quito, la canceló la ministra nueva, ya no puedo responder sobre qué pase, tampoco quisiera hablar. Este juicio político contra Santos Albite se enmarca en 3 ejes, según los interpelantes, sobre la falta de mantenimiento a las áreas operativas energéticas, el incumplimiento del Plan Maestro de Electricidad y la inobservancia tras las alertas emitidas por SENACE y por SELEC sobre los efectos del estiaje. Finalmente, el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, abrió el debate para que intervengan el resto de los asambleístas. Sin embargo, tras dar esta noticia, suspendió la sesión sin dar fecha de reinstalación. Por lo tanto, la decisión del Pleno de censurar o no a Santos Albite la conoceremos en los próximos días. Informó Mía Sabeli Carrera. Solo un nuevo proceso penal que podría ser por delincuencia organizada que impulse la Fiscalía General del Estado facilitaría para que nuestro país pueda acceder a parte de los bienes que se pretende incautar en Estados Unidos a Carlos Pollitt, excontralor del Estado. Esto de acuerdo a expertos penalistas. El hecho que Carlos Pollitt, excontralor del Ecuador, haya sido señalado culpable de 6 cargos penales en Estados Unidos, podría abrir la puerta para que Ecuador pueda acceder a parte de los bienes que se pretende incautar al exfuncionario en ese país. Es la interrogante que más de uno tiene. Considero que esta decisión del jurado de Miami para considerar culpable a Carlos Pollitt, si bien podríamos pensar que puede ser una oportunidad para que de alguna forma se recuperen valores, yo lo veo difícil por cuando no se trata de bienes patrimoniales que deban ser devueltos del Ecuador, sino dinero de privados que fueron entregados incluso dentro de la esfera financiera internacional, por lo que va a ser complicado. Sin embargo, el penalista Roberto Calderón no ve por demás efectuar el trámite en el exterior. Habría que analizar si, por ejemplo, a los de Estados Unidos le conviene también fomentar que aquí esa recuperación de valores que pueda tener Ecuador sea empleada en robustecer las labores investigativas y de persecución de lo que es delitos financieros, delitos económicos que están relacionados a corrupción. Su colega Andrés Yunda da otra alternativa como para ir a la segura. No nos olvidemos que en el Ecuador ya fue sentenciado Carlos Pollitt en el año 2017. Tuvo una sentencia condenatoria de 6 años por cohecho.
En ese sentido, la ley rige para lo venidero. No teníamos esta ley de extinción de dominio, pero Fiscalía, con los elementos que se encuentran ya recogidos en Estados Unidos, podría abrir una nueva investigación. En este sentido, Carlos Pollitt tendría que responder en la justicia ecuatoriana por un nuevo tipo penal que podría ser delincuencia organizada. Con lo que se baraja una salida para que dineros mal habidos sean utilizados en su propia lucha. Tendríamos que evaluar cuáles son los bienes que adquirió Carlos Pollitt en el exterior y pues decirle a la Fiscalía de Estados Unidos, hagamos una cooperación y pues acá existe la ley de extinción de dominio y necesitamos recuperar estos bienes hasta que haya una sentencia ejecutoriada o la absolución de alguna manera. Caso Pollitt, que al parecer va a abrir otros capítulos, informó Héctor Romero. Momento de contarles que el juez Julio Inga de la Corte Nacional de Justicia negó este jueves el pedido de revisión de medidas cautelares presentado por Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, que actualmente guarda prisión preventiva al ser uno de los procesados en el caso Metástasis. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, se opuso al cambio de medidas cautelares, argumentando que la situación jurídica de Terán se ha agravado tras los últimos testimonios anticipados por parte de los exfuncionarios de la Judicatura. Seguimos con más. Un mega simulacro de multiamenazas se desarrolló en el perímetro de la Asamblea Nacional, Contraloría General del Estado y el Hospital Eugenio Espejo. En el ejercicio se simularon situaciones de ataques con objetos explosivos, objetos químicos y situaciones de secuestro. El objetivo fue medir la capacidad de respuesta de las unidades de emergencia y el personal que labora en estas instituciones. El sonido de las sirenas marcó el inicio de una situación inusual en el Palacio Legislativo. A paso raudo y ordenado, poco a poco se evacuaba al personal del edificio de la Asamblea Nacional. Este respondía a un simulacro de multiamenazas, coordinado entre la Asamblea, la Contraloría General del Estado y el Hospital Eugenio Espejo. Es así que todos estos meses hemos venido preparando al personal tanto de Contraloría General del Estado, Hospital Eugenio Espejo y Asamblea en las brigadas de emergencia, tanto en actuaciones de evacuación, primeros auxilios y también con el apoyo de escolta legislativa. A los señores asambleístas los dividimos en 2 puntos seguros. También tuvimos un punto seguro para los servidores legislativos y los visitantes que se encontraban al interior de la Asamblea y un punto seguro justamente para el personal de Contraloría General del Estado. Pero este no era un simulacro común, ya que mientras el personal era trasladado a los puntos seguros, equipos de élite de la Policía Nacional arribaron al lugar para atender 3 situaciones adversas. Se desarrolló con un guión preparado que no fue anunciado a los funcionarios. Tuvimos 3 escenarios en el Palacio Legislativo. En el 7º piso, a la oriental, tuvimos un ataque con productos químicos que se podría dar. Tenemos también afuera del plenario un artefacto explosivo. Y en el 2º piso, a la occidental, la toma de rehenes. Acá trabajó Policía Nacional con todas sus unidades especializadas y tácticas. También trabajó el Cuerpo de Bomberos, trabajó gestión de riesgos. El ejercicio fue recreado bajo condiciones reales. Yo voy a dialogar contigo, mucho gusto, soy Jordan, soy el negociador. Sí, yo voy a hablar contigo, confía en mí, voy a hacer todo lo posible para colaborar. En el 2º piso del Palacio Legislativo, elementos del GIR verbalizaron, negociaron, neutralizaron a los atacantes y rescataron a varios funcionarios públicos. No hagas daño a las personas, sí, no hagas daño a esas personas. La Unidad Especial de la Policía Nacional, GIR, obtuvo un tiempo de intervención de 4 minutos con 58 segundos. La UNACE de la Policía Nacional arribó a los 8 minutos de comenzar estos sucesos que les estaba detallando. Un aproximado de 2.000 personas fueron evacuadas y puestas a buen recaudo en este mega simulacro. Las autoridades indicaron que la respuesta positiva permite a las instituciones participantes, como de emergencia, conocer de cerca cómo responder ante una situación de violencia real. Informó Mauricio Sánchez. 7 de la mañana con 4 minutos. El jefe de la misión diplomática mexicana en Ecuador, Roberto Canseca, fue denunciado por presunto delito de obstrucción a la justicia. La Fiscalía General del Estado recibió esta denuncia, pero informaron que Canseco goza de inmunidad diplomática, por lo tanto la Fiscalía no tiene facultad investigativa en este caso. Ante ello, se ha dispuesto que la noticia del delito se ponga en conocimiento de los Estados Unidos de México, tal como corresponde.
Ahora les contamos que la analista, estratega política y catedrática Irene Vélez reemplazará en la Secretaría de Comunicación a Roberto Izurieta, quien renunció al cargo y asumirá otras funciones. Conozcamos el perfil de la mujer que estará al frente de la comunicación política del gobierno de Daniel Noboa. Roberto Izurieta, quien llegó a la Secretaría de Comunicación de la Presidencia el 16 de noviembre del 2023, renunció al cargo. Ahora el puesto lo asume Irene Vélez, quien es analista y estratega política, con un título de tercer nivel en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Además cuenta con un masterado en Acción Política, Fortalecimiento Institucional y Participación Ciudadana en el Estado de Derecho. Se ha desempeñado como catedrática dictando materias como pensamiento político y económico, comunicación política, prensa y poder y comunicación y conflicto. Como editorialista en un medio de comunicación, ha sido crítica y tajante con los personajes políticos dentro de sus análisis semanales sobre la realidad nacional e internacional. Dice creer que la educación y la comunicación son herramientas esenciales para acercar a la ciudadanía a la realidad y conectarse con su estudio y análisis. La mujer de 32 años, que asumirá la Secretaría de Comunicación a partir del 1 de mayo, ha seguido de cerca el desempeño de Daniel Noboa, resaltando públicamente lo que considera sus aciertos, pero también sus desaciertos en comunicación y política. Ahora entra al gobierno a poner en marcha estrategias que catapulten a Noboa para alcanzar su segundo periodo presidencial. Informó Maite Morán. Vicente Aguad es el nuevo gobernador de la provincia del Guayas. Antes se desempeñó como viceministro de Seguridad Pública en la cartera del Interior. Además, tiene experiencia en seguros y derecho empresarial. Veamos a continuación su perfil. Y la defensa de la soberanía frente a grupos terroristas que amenazan la paz de nuestra sociedad. Tiene una maestría con mención en Derecho de Empresas y un diplomado en Seguros Generales. Abogado con experticia, asesoría y litigio en Derecho Civil, Laboral y Empresarial, según consta en su perfil de LinkedIn. Desde noviembre de 2023 se desempeñó como viceministro de Seguridad Pública en la cartera del Interior. También fue asistente legal y asesor jurídico en el gobierno provincial de Guayas en los años 2015 y 2016, durante la administración de Jimmy Jairala. A través del decreto ejecutivo 243, el presidente Daniel Noboa designó a Vicente Aguad como el nuevo gobernador de Guayas. Gracias, señor presidente, porque cada día nos queda más claro que usted es una persona no solo de palabras, sino de acciones concretas. Y nos demuestra siempre el cariño y respaldo a nuestra Policía Nacional. Alberto Molina presentó su renuncia y esta mañana lo despidieron sus colaboradores. Aguad es el segundo funcionario en asumir la gobernación, en una época en la que la zona 8, comprendida por Guayaquil, Durán y San Borondón, es una de las más violentas del país. Juntos haremos frente a los desafíos y continuaremos construyendo el nuevo Ecuador que todos soñamos. Adelante, con valentía y compromiso por la seguridad y el futuro de nuestra nación. Según las cifras de la policía, las extorsiones se incrementaron en un 256% frente al 2023. De esta cifra, el 44% son vacunas y el 41% a través de medios digitales. Informó Jorge Escobar. Vamos a una pausa, pero al volver les contamos que el gobierno nacional busca inversión para proyectos viales y marítimos. Regresamos con esto y otras noticias. El tercer bloque de desconexiones empezará a las 10 de la mañana y terminará a las 2 de la tarde en las siguientes subestaciones: Chimbacalle, Escuela Sucre, Díaz Vieja, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, San Pablo e Inga Bajo. Gracias por seguir en nuestra sintonía y como lo anunciamos, el gobierno nacional busca una inversión de 2.300 millones de dólares para 7 proyectos viales y 1 marítimo. Esto como parte de las carteras de inversión que forma parte del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas.
Es la primera reunión del Comité Interinstitucional de Asociaciones de Inversión Público-Privadas, tras la aprobación en diciembre pasado en la Asamblea Nacional de la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo, que arranca con una cartera de inversión de 2.300 millones de dólares. Son los siguientes: los proyectos viales Manta Quevedo, Montecristi La Cadena, Pifo Y de Baeza, Bahía Pedernales Cojimíes, la vía Ambato Baños Puyo, la vía Loja Catamayo y el proyecto del puerto de Esmeraldas. Como parte del concurso público abierto para seleccionar a los futuros inversionistas, se procedió al respectivo registro de los proyectos. Con la aprobación del comité, inicia formalmente la segunda etapa de los proyectos, que corresponde a su estructuración, donde se analizará con el acompañamiento de la banca multilateral, de forma especial el Banco Interamericano de Desarrollo y el IFC del Banco Mundial. Los proyectos se analizarán a profundidad y con responsabilidad para efectos de determinar las mejores condiciones para que estos sean ejecutados con inversión privada. En los próximos 30 días, el régimen tiene previsto publicar en una plataforma toda la información para disipar las inquietudes de los interesados. En caso de que no existan interesados, corresponderá determinar cuál es la situación del proyecto y habrá que determinar otra modalidad bajo la cual se deberá impulsar el proyecto. Sin embargo, creemos que con el trabajo responsable que hemos venido haciendo de analizar con detenimiento los proyectos, contaremos con los inversionistas y financistas necesarios. Así toma forma la primera cartera de proyectos cuando al actual mandato le queda un poco más de un año, informó Héctor Romero. Y Ecuador ha alcanzado un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional para un programa de financiamiento por un total de 4.000 millones de dólares. Ecuador logró un acuerdo técnico con el Fondo Monetario Internacional tras varias reuniones bilaterales. Este programa, sujeto a la aprobación de la Administración y el Directorio Ejecutivo del FMI, respaldaría las políticas económicas del país durante los próximos 4 años. Según expertos, este acuerdo era esperado debido al déficit fiscal de más de 3.000 millones de dólares que enfrenta el país. Las necesidades de financiamiento para el 2024 bordeaban los 10.500 millones de dólares. De esos 7.000 millones de dólares se han cubierto parte con la reforma llevada a cabo al IVA, otros con otros ingresos que se llevan a cabo como está en el presupuesto, y obviamente hay un pendiente todavía para cubrir el financiamiento de 3.500 millones de dólares. En un comunicado, el ministro de Economía, Juan Carlos Vega, señaló que de ser aprobado el acuerdo, los fondos proporcionados ayudarán a sostener la seguridad ciudadana, impulsar la obra pública, garantizar la protección social y promover un crecimiento económico inclusivo. El acuerdo técnico, diseñado para implementar reformas estructurales en la economía de los países miembros del FMI, requiere de una carta de intención en la que los países solicitantes se comprometen a seguir ciertas políticas económicas, sociales y públicas. No nos debería de sorprender que se lance otra remisión tributaria para el tercer o se anuncie para el tercer trimestre o cuarto trimestre después del informe técnico del FMI, que no nos sorprenda una nueva revisión tributaria, pero de ahí ya vienen los subsidios a los combustibles, que también son los condicionantes que siempre exigen, ¿no es cierto?, como parte de los préstamos. Hasta el momento, las autoridades no han revelado detalles sobre los compromisos y medidas específicas acordadas entre las partes, que de ser aprobadas darían paso al desembolso de los 4.000 millones de dólares en los próximos meses. Informó José Mendieta. Mientras el Ecuador espera que se termine de concretar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, CAF, aprobó un crédito rápido para el país por 800 millones de dólares que serán transferidos en los próximos días. Este desembolso es un crédito puente de corto plazo que busca beneficiar la estabilidad fiscal del país y a su macroeconomía. Además, pretende fomentar un crecimiento incluso en la atención a los más vulnerables, de acuerdo al multilateral.
Más noticias, el banano ecuatoriano evidenció una ligera recuperación en las exportaciones durante el primer trimestre de 2024. Más de 96 millones de cajas de esta fruta llegaron a más de 64 países en todo el mundo. Durante el primer trimestre de 2024, Ecuador ha experimentado un leve pero significativo aumento en sus exportaciones de banano, consolidándose como el principal productor mundial de esta fruta tropical. Entre enero y marzo se registró un 6.01% de incremento en los envíos de esta fruta respecto al mismo periodo del año anterior, según lo informó la Asociación de Exportadores de Banano Ecuatoriano. Por su parte, Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, destaca que si bien entre enero y febrero se registró una menor producción, en marzo las cifras cambiaron. Nuestra reducción de Europa del 11% que era en enero, hoy es solamente de 3.79. Y en el caso de Estados Unidos, hemos incrementado al 18.60% las exportaciones. Pero es particularmente porque en marzo se mandó más fruta a estos destinos porque la competencia bajó su producción por factor climático también. Entre enero y marzo se exportaron 96.03 millones de cajas de banano, lo que supone 5.44 millones de cajas más que el mismo periodo del año anterior. Al respecto, Salazar señala que este incremento se relaciona con una mayor producción. De hecho, en abril se está sacando bastante fruta también, hay que decirlo. Se proyecta que mayo va a ser parecido también a nivel de producción, pero, digamos, solamente rigiéndonos en fundes, podríamos decirle que podríamos tener una mayor producción este año. Pese a que el mercado de esta fruta refleja un continuo compromiso de Ecuador con la calidad y la competitividad en el mercado internacional de frutas tropicales, se requeriría reformar la actual ley que pone ciertos límites. Por eso es importante hoy por hoy hacer una reforma a la ley del banano, que entre otras cosas, por ejemplo, se incorpore el spot, que el spot es una venta sin contrato y al precio que se pacte, como se los venden los diferentes commodities, es como el petróleo, minerales y otros productos. El banano ecuatoriano está presente en más de 64 países de todo el mundo, ratificando el liderazgo en la exportación desde 1964, gracias a las condiciones de poder llegar a largas distancias. Por ello está presente en Medio Oriente, Asia Oriental y Asia Central. Informó Miguel Ángel Bedoya. El Consejo Nacional Electoral Delegación Guayas se encuentra en etapa final en el proceso de verificación de las actas con inconsistencias. Así lo detalló el presidente de la delegación de esta provincia. Este jueves continuaban trabajando. El personal realizaba el conteo con mucha atención en busca de identificar el origen de los inconvenientes presentados en las actas. Estamos en la etapa de la revisión de aquellas actas que han presentado algún tipo de duda o inconsistencia. ¿Qué significa aquello? Que el sistema nos ha indicado que para el proceso de validación encontró una novedad. Así lució el Salón de la Democracia en la Delegación Electoral del Guayas. Trabajan en ese 1%, aunque sin apuros, porque los tiempos sí están dentro de lo que establece el calendario. Estamos hablando de que ya en general tenemos escrutado el 99%. Este 1% que nos resta son aquellas actas que han tenido algún tipo de inconveniente cuando se las quiso procesar. Así, cada día se acercan más al momento de cerrar con este proceso y a iniciar la preparación para el siguiente encuentro con la democracia. Del universo total de 103.000 actas, estamos hablando de no más de 400 actas. Comprender que ese porcentaje no va a incidir en el resultado de todo el universo de votación. Informó José Morales. El envase de Masar permitirá que la duración de los cortes de energía disminuya a escala nacional. Así lo dio a conocer el ministro encargado de Energía y Minas, Roberto Luque, quien ha indicado también que gracias a las últimas lluvias el déficit pasó de 30 a 10 gigavatios hora.
La actualización de la crisis energética la dio esta vez el ministro encargado Roberto Luque desde la central hidroeléctrica Toachi Pilatón, ubicada entre las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Áchilas y Cotopaxi. El ministro se refirió a esta obra que se encuentra en construcción desde hace 13 años. Específicamente se refirió a un pedido de ampliación solicitado por parte de la contratista. Que la empresa contratista está solicitando una ampliación de su contrato y esa ampliación tiene que evidentemente ser justificada legal y técnicamente. Según el ministro, esta hidroeléctrica podría aportar al sistema interconectado de energía con 205 megavatios de entrar en funcionamiento, por lo que se busca solventar los problemas y continuar con la construcción del proyecto hidroeléctrico. Hemos establecido un plazo de 7 días para que el contratista de montaje y equipos, una empresa rusa, y los funcionarios de SELEC tomen decisiones acerca de cómo se puede solventar este problema. En otro tema, el ministro indicó que el déficit de energía en el país se ha reducido debido a las últimas lluvias, que han provocado un incremento en el embalse de Mazar de 0.8 metros. Las condiciones hidrológicas con las lluvias que tuvimos ayer en la zona de Pauta y Mazar nos están ayudando a que el embalse se siga llenando. Con esto se indicó que la duración de los cortes de energía se seguirá reduciendo. En Quito, por ejemplo, la empresa eléctrica informó que los cortes para este viernes pasarán de 6 a 4 horas. La ventaja que estamos teniendo con esto es que el déficit diario está disminuyendo cada día con este tema de las lluvias. Lo que tenemos que buscar es que lleguemos a un embalse lleno para el próximo estiaje. Como último punto, el ministro se refirió a los reclamos por el incremento del precio de las planillas de luz. Señaló que los valores corresponden al consumo del mes de marzo y que la mayoría de reclamos se han presentado en la costa. Aparentemente los motivos que me están dando, también he pedido data que todavía no me la proporcionan, pero la he pedido, es que este mes de marzo hubo calores mucho más fuertes de los normales y eso ha tenido un impacto en el consumo de kilovatio hora. Informó Edwin Benalcázar. 7 de la mañana con 25 minutos. Es momento de revisar el cronograma de los cortes de energía eléctrica aquí en la capital. Veamos. El primer horario para la capital arrancará desde las 2 de la mañana y terminará a las 6 de la mañana en las siguientes subestaciones: Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Epiclachima 1 y Tumbaco 1. La segunda franja horaria con apagones será desde las 6 de la mañana a las 10 de la mañana en las siguientes subestaciones: Epiclachima 2, Conocoto, La Carolina, Nueva Cumbayá, 10 Nueva, Los Bancos, Pérez Guerrero, El Obraje, en Machachi. El tercer bloque de desconexiones empezará a las 10 de la mañana y terminará a las 2 de la tarde en las siguientes subestaciones: Chimbacalle, Escuela Sucre, 10 Vieja, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocollao, San Pablo e Inga Bajo. El último y cuarto bloque será desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en las subestaciones como Olímpico, Barrio Nuevo, La Marín, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Tumbaco 2, Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, la subestación El Quinche y Eugenio Espejo. Varios comerciantes aseguran que los continuos cortes de energía les están dejando pérdidas económicas. Algunos incluso han tenido que invertir en la compra de generadores y eso les representa un gasto adicional. Adriana Zambrano tiene su peluquería para mascotas. Señala que en días normales recibían como mínimo 5 cachorros al día. Pero luego de los apagones, en el mejor de los casos, reciben apenas 2. A pesar de que invirtieron en la compra de un generador eléctrico, este aparato no es suficiente y se ven limitados en la atención. Y obviamente aquí en la peluquería se utiliza para secar, para cortar, ya que tenemos una secadora especialmente para ellos y eso jala bastante. Entonces al momento de conectarlo se apaga. Cerca de su local también se encuentra Marixa Espinosa. Ella debe atender su picantería en Mucho Lote 2. También invirtió en la compra de un generador para no dejar de trabajar. Sin embargo, esto le representa gastos adicionales. ¿Cuánto gasta usted cada día por la gasolina? De $5 a $10 diario.
Alejandro es otro de los afectados. No pudo realizar la compra de su propio generador y por ese motivo asegura que sus pérdidas son grandes. Trabajaba junto a 5 colaboradores, pero por ahora solo cuenta con 3 para cubrir los pedidos a domicilio. Ahorita el aire que no funciona. Y bueno, la verdad que sí nos ha afectado un 90%, 80%. A esto se suma el hecho de que el valor en sus planillas de consumo no disminuyen. Por el contrario, señalan que el valor a pagar se incrementa cada vez más. 130, 120 aproximadamente. Ya el mes pasado fue un excesivo, creo yo. $195, ya $200, ya demasiado ya. En ese sentido, esperan que pronto se regularice el suministro de la energía eléctrica, porque hasta el momento esas pérdidas las están cubriendo ellos mismos, con la finalidad de no recargar los costos a su clientela. Informó José Morales. Mucha atención, por 20 días el puente sobre el río Napo estará cerrado para el transporte pesado. Esta decisión la tomó el Ministerio de Transporte luego de un recorrido realizado por el director provincial en el cual se pudo constatar el peligro que representa esta infraestructura para la circulación vehicular. Luego de una inspección técnica realizada el miércoles por la noche, el director del Ministerio de Obras Públicas decidió cerrar el puente sobre el río Napo con material pétreo, el cerco por fallas críticas en las varillas de soporte de peso antes que suceda una tragedia. No, vamos a atender la parte crítica, no tenemos recursos, esto ya se volvió muy peligroso y estamos atendiendo la parte crítica. ¿Por eso es que fue cerrado este día? Claro, porque si pueden observar ya de ese lado, la mayoría de varillas están fracturadas. El puente sobre el río Napo tiene problemas de fisuras en la calzada desde hace 5 años. El ministerio ha realizado varios parches y el problema persiste. La última intervención lo realizaron aproximadamente hace 3 semanas y no hubo solución. Eso deben dar con tiempo, el mantenimiento, con anticipación, pero ¿cómo van a hacer con una barreta? Eso deberían hacer con unas máquinas apropiadas, cosa que para que dure, ¿no? Bueno, en estas lluvias que están ya, el puente se cayó en Sucúa también y no, o sea, no sé, el gobierno o la prefectura, no sé, tiene que tomar cartas eso. Los usuarios debieron realizar transbordo para llegar a sus destinos. El puente, que está ubicado en la E45 en la provincia de Napo, une a la Amazonía con la región Sierra. Por este sector transitan alrededor de 5.000 vehículos entre livianos y pesados. Los de Puerto Napo hemos estado viendo las vicisitudes que pasan, especialmente la gente que utiliza esta vía, que es tan importante porque es la comunicación de la Amazonía. El puente estará cerrado por el lapso de 20 días mientras dure el mantenimiento integral. Por su lado, los transportistas deberán tomar vías alternas como Puerto Napo, vía Los Zorros Orellana o kilómetro 24 Loreto Sucumbíos. Informó Segundo Toapanta. Y después de casi 2 meses desde que colapsó el puente sobre el río Leila en la vía Aloac-Santo Domingo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas informó que el puente Delta en el kilómetro 82 del tramo de esta vía ya fue habilitado como parte de una fase de pruebas de carga. Por este sector circularon vehículos livianos y pesados. Según el ministro encargado Roberto Luque, el próximo lunes se realizará la inauguración oficial con la presencia del presidente de la República, Daniel Noboa. Cambiamos de ámbito de la información para contarles que una joven profesional de la salud murió luego de que le practicaran 2 cirugías estéticas en un consultorio al norte de Guayaquil. Su familia denunció el caso como mala práctica médica, mientras que el doctor que estuvo a cargo de la intervención se encuentra con arresto domiciliario. Lo encontramos en el exterior de la sala de velaciones con la foto de su amada hija, quien tenía 28 años y la perdió en un quirófano, minutos después que le hayan practicado una lipoescultura y una mamoplastia, y su cuadro clínico se complicó luego de la operación. La autopsia dice causas del fallecimiento: infarto agudo de miocardio, respiratoria y trombolia pulmonar. O sea, una posibilidad, ¿no? Lo que estamos diciendo es la anestesia que usaron fue un exceso de anestesia local que lo hicieron. La pesadilla para esta familia inició la noche del martes de esta semana, cuando Valeria Zacoto Calero ingresó al consultorio estético en el norte de Guayaquil. Ahí la vieron por última vez con vida. El cirujano fue detenido y en la audiencia de formulación de cargos le ordenaron arresto domiciliario
mientras que el anestesiólogo desapareció. No debía funcionar porque tiene que siempre, para hacer una operación tiene que haber digamos, un estado como de UCI, de repente cualquier cuestión suceda y lo trasladen a UCI. Había. No, exactamente. Valeria era doctora y recién hace 2 años estaba ejerciendo la profesión. Era la mayor de las hijas de esta familia, que luego de asentar la denuncia espera que la justicia se encargue de determinar responsabilidades penales. No estaba normal, estaba llenita, le decía, tú no estás gorda, lo que estás es llenita. No sé quién le metió la idea de un rato al otro. Por su parte, la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de Servicios de Salud y Medicina Prepagada ingresó al centro estético y levantó información de las actividades que realizaban en ese lugar y sobre todo quiénes eran los encargados. Luego procedieron a clausurarla, considerando que aquí se investigará una presunta mala práctica médica. Además, que un equipo técnico y jurídico de la ACES inspeccionó el lugar y que levanta un informe como parte de un procedimiento administrativo. Tuve que tomar acción porque no quiero que se quede impunidad. No encontraban con los utensilios, las herramientas para socorrer a alguien cuando le hacen una cirugía. Su cuerpo fue sepultado en un camposanto de la vía León Febres Cordero la tarde de este jueves. A su despedida acudieron familiares, compañeros de trabajo, también de la universidad, de posgrado y del colegio de Valeria Zacoto, informó Charlie Pisa. 7:34. Un adulto mayor se habría suicidado lanzándose desde el antiguo puente sobre el río Chiche. El cuerpo de bomberos tardó varias horas en rescatar el cadáver, pues se encontraba en un punto difícil acceso. El antiguo puente sobre el río Chiche vuelve a teñirse de tragedia. Un adulto mayor habría decidido acabar con su vida. Según la policía, se lanzó al vacío. Unos 80 metros de profundidad marcaron la desgracia. Al llegar a la escena se pudo constatar una persona de sexo masculino, más o menos de 70 años de edad, el mismo que se encontraba sobre el río Chiche. Elementos del cuerpo de bomberos utilizaron un sistema de poleas para extraer el cadáver que estaba entre las rocas y maleza. Al momento lo que se pudo constatar a primera vista con el personal que bajó hacia el cuerpo es la presencia de múltiples fracturas. Aparentemente producto de la caída que sufre el señor. ¿Se golpeó con las piedras? Sí, al momento que nosotros llegamos a la escena el señor estaba sobre las piedras en el río. Es el segundo suicidio en menos de 24 horas. Pues durante la madrugada un joven de 22 años también se lanzó, pero del nuevo puente. Aproximadamente a las 5 de la mañana. Fue alertado a la unidad policial, pero fue inmediato. El ciudadano dejó su camioneta y procedió con este tipo de hechos. El suicidio de este jueves ocurrió justo cuando la policía y demás autoridades del Distrito Metropolitano se encontraban desarrollando una agenda interinstitucional para evitar más muertes desde estas estructuras. Estaban en el nuevo puente. La víctima, al parecer, antes de ir para allá, optó por este punto. Las autoridades monitorean la zona, pero las decisiones humanas son mucho más rápidas. De igual forma, las cámaras del ECO 911 visor están permanentemente realizando la verificación de que personas se acercan allá. Ya avanzan las unidades policiales con el fin de prevenir cualquier tipo de estos hechos. Y es que la depresión es un problema real que arrastra a sus víctimas a la muerte. Informó Marilyn Jaramillo. 10 mujeres víctimas de trata de personas, entre ellas 3 mujeres ecuatorianas, fueron liberadas en España tras la intervención de la policía ecuatoriana y española. La red que promovía este delito estaba integrada por 6 ecuatorianos y 3 colombianos. El operativo denominado Río Mar Libertad 20, ejecutado de manera conjunta entre la Policía Nacional Ecuatoriana y la española, desarticuló una red de tráfico de personas con fines de explotación sexual. Tras la intervención, se detuvieron a varias personas este 24 de abril. Durante esta operación se procedió a la detención de 9 ciudadanos de nacionalidad ecuatoriana y de nacionalidad colombiana. Esta organización delictiva está siendo investigada por un presunto delito de trata de personas con fines de explotación sexual. De acuerdo a las investigaciones realizadas por las autoridades, la red integrada por ecuatorianos y colombianos operaba en las ciudades españolas de Valencia y Murcia. Las mujeres eran captadas bajo engaños y amenazas para posteriormente retenerles sus documentos personales y obligarles a mantener encuentros sexuales a cambio de dinero.
La unidad especializada de investigación de la Policía del Ecuador, con el apoyo de Our Rescue y la Brigada Central de Trata de Seres Humanos de la Policía de España, se desplazó hasta Valencia, donde se realizaron 6 allanamientos en esta ciudad y 2 más en Murcia. Aquí se pudo rescatar a varias mujeres. Dentro de los varios allanamientos realizados, se encontraron a 10 víctimas de este delito. Dentro de las víctimas tenemos 4 de nacionalidad colombiana, 3 de nacionalidad ecuatoriana, 1 de nacionalidad chilena, 1 de nacionalidad brasileña y 1 de nacionalidad cubana. Asimismo, en este operativo se desarticuló un laboratorio clandestino de producción de sustancias sujetas a fiscalización. Se incautaron 7.000 euros, 7 terminales móviles y documentos. Las personas detenidas fueron puestas a órdenes de las autoridades y las mujeres rescatadas fueron entregadas a cuerpos de atención especializada para víctimas de trata de personas. Informó Miguel Ángel Bedoya. La Fuerza Investigativa contra la Extorsión de la Policía Nacional ejecutó la operación Gran Libertad 4, donde se realizaron varios allanamientos de manera simultánea en las provincias de Manabí, Guayas, Santa Elena, Los Ríos y en los distritos metropolitanos de Quito y Guayaquil respectivamente, con el objetivo de combatir el crimen organizado y al terrorismo. La operación dejó varios detenidos pertenecientes a grupos terroristas que cometían delitos de extorsión. Entre las evidencias decomisadas se encontraron armas de fuego, cartuchos, alimentadoras, dinero en efectivo, panfletos extorsivos y otros indicios más vinculantes al delito de extorsión. Momento de una pausa, pero al regresar en las noticias internacionales les contamos que una ofensiva del ejército colombiano contra disidentes de las extintas FARC dejó 15 guerrilleros muertos y más de una docena de heridos. Regresamos con los detalles. El último y cuarto bloque será desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde en las subestaciones como Olímpico, Barrio Nuevo, La Marín, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñaquito, Tumbaco 2, Nuevo Aeropuerto, Santa Rosa, Sangolquí, Pomasqui, la subestación El Quinche y Eugenio Espejo.